¿Qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Acá nuevamente en el Autismo, muy agradecido a toda la gente que nos sigue. Y hoy vamos a tener una persona muy importante porque no solamente fue jugador, sino también estuvo en la federación como director deportivo. Y vamos a presentar a Gerardo Torrado. Es un gusto, Gerardo, de estar acá contigo. Hola Ricardo, ¿cómo estás? El gusto es mío. Muchísimas gracias por la invitación. Mira, acá siempre hacemos algo muy importante, Gerardo, que nos cuente para que la gente esté enterado dónde te iniciaste, cómo te iniciaste, si fue sobre una captación, visoría, te presentaste, cómo empezó tu carrera. Sí, yo empecé bueno, empecé a los 7 años, ¿no? Jugando al fútbol a través de una escuela de fútbol que había en la escuela en la que estudiaba. A los 7 años, mi papá me inscribe en una escuela de la América, en la escuelita de la América. Estoy en el América desde los 7 a los 14 años, bueno, hasta los 15 años. A los 13 años empiezo a formar parte de las fuerzas básicas. A los 15 años me dan las gracias en el América y me voy a las fuerzas básicas de Pumas, donde de los, bueno, 15 y medio hasta los 18, que es cuando debuto, y a los 20 me voy a Europa, emigro a Europa y ahí tengo mi carrera 5 años en Europa, regreso a México al fútbol mexicano con Cruz Azul, juego 5 años en Cruz Azul y luego me retiro en el Indy Eleven. ¿No? Esa es un poco muy resumida mi carrera. A ver, en estos momentos vos estarás enterado, Gerardo, y al margen, sos alguien importante para hablar sobre el tema que estamos haciendo mucho nosotros, en esto de que ¿tú crees que es verdad o tú crees que qué tanto, a ver qué dices tú que fuiste jugador, ya escuché dónde empezaste, ahí en Puma, y fuiste a Europa, que es muy importante. Tanto es así que dicen que hay que ir a formar, ojo, no vender, sino a formar jugadores jóvenes, 17, 18 años, 16, 19 años, a Europa, que acá no estamos capacitados para formar jugadores, hacerlo, que luzcan, que jueguen en una primera división y después se vendan. ¿Qué opinas tú sobre eso? Yo te voy a hablar, Ricardo, de lo que a mí me pasó, ¿no? En primera persona y sobre eso, si quieres, podemos hablar de la experiencia que yo tuve. Yo estuve hasta los 20 años en Pumas, ¿no? Y yo creo que tuve una buena formación en donde, sabes cómo eran en Pumas, ¿no? Era mucho correr, era nunca darte por vencido, era siempre querer más, siempre pelear contra los que tenían más presupuesto y a lo mejor no tenían los jugadores de mayor calidad, pero sí tenían ese ímpetu y esas ganas de seguir creciendo y de seguir sobresaliendo y de luchar contra quien fuera, ¿no? Yo a los 20 años me voy a jugar a Europa, no sé si ya estaba 100% formado o me acabé de formar en una segunda división muy competitiva en el fútbol español. Yo estoy seguro que ese año que yo tuve, o ese año y medio que yo estuve en segunda división, para mí fue muy valioso para acabarme de formar y entender todo lo que había aprendido cuando era joven, por la competencia, por el profesionalismo, por los pequeños detalles que el futbolista, no digo que los formadores, que el futbolista esté inculcado para ponerle mucha atención. Todo lo que es fuera de campo, y también los pequeños detalles dentro del campo, juego que muchas veces en México no lo valoramos, de que si tienes que hacer un trabajo de técnica individual bien, que lo hagas realmente bien y que estés 100% convencido que eso en algún momento te puede cambiar en un partido, ¿no? O puede hacer la diferencia a la hora de definir, ¿no? Que tú lo estás haciendo nada más por hacerlo en un entrenamiento de joda, como dijeras tú, y de allá yo estaba convencido y sorprendido que sí lo hacían realmente con esa conciencia porque creían que en cualquier momento lo iban a ocupar y lo iban a necesitar. Creo que hay buenos formadores en México, sí creo que hay buenos formadores, pero yo creo que ahí es donde tendríamos que apuntalar más para formar más y mejores jugadores y que tuvieran la oportunidad para poder eh, tener esta oportunidad en primera división en México. Claro, te saludo con mucho gusto desde acá, desde Guadalajara, y te pregunto, ¿cómo hacer para cambiar esa situación
que a lo que estás mencionando es un tema cultural y que lleva muchos años, porque tú hace cuántos años emigraste al fútbol español y pareciera hoy seguimos adoleciendo de esos pequeños detalles. ¿Qué onda, chiquis? ¿Cómo estás? A Muy ver, bien, yo gracias. creo que es un poco o sea, lo que mencionaba al final, ¿no? De mi comentario anterior tiene que ser un poco, o no, un mucho de los formadores, que sean exigentes, que le pongan énfasis a esos pequeños detalles, cosas importantes que tienen que entender fundamentos por posiciones, colectivos, por línea, que se los puedas explicar de una manera más clara para que los jugadores los puedan entender desde muy jóvenes, puedan hacer consciente y que y luego lo puedan desarrollar de una manera natural. Pero yo creo que viene de el punto de que que tener muy buenos formadores que estén bien remunerados para que estén 100% enfocados en esa chamba y puedan sacar mejores jugadores y que esos pequeños detalles que a lo mejor, como tú dices, son culturales, bueno, los podamos ir revertiendo poco a poco, ¿no? Y que nos demos cuenta cuáles son las carencias o las debilidades que tenemos como, a lo mejor como país y que eso puede impactar en el mejor desarrollo de jóvenes para que seamos conscientes y lo podamos trabajar, porque tenemos muchas cualidades que otros países no tienen. Pero estas pequeñas habilidades, si las hacemos conscientes y las fortalecemos, estoy seguro que podemos desarrollar muy buenos jugadores. Lo que pasa de que hablas de algo muy importante que yo creo que por eso hay dos o tres cositas que no entiende el dirigente, diría yo, en lo que vos estás hablando. Los formadores, hay veces que, por ejemplo, yo, porque vengo de otro país, que me formé en Argentina, allá se dice divisiones inferiores, acá se llama fuerzas básicas, es lo mismo. Allá los formadores en la casi mayoría de los equipos, diría, de los que yo, cuando estuve en Boca, Vélez, en Banfield, mismo equipo chico, ¿sabes qué pasa? Que no está el director deportivo, de pantalón corto hablo, ¿eh? Nada del dirigente, no, no, no. ¿Quién es el director deportivo de allá? El que se reúne el día lunes o el día martes con los entrenadores, por ejemplo, acá en México se diría con la 15, la 17 o la 18, la 20, y poner los trabajos con un lineamiento, con un objetivo, con unas metas, lo que estás diciendo vos. Es decir, el trabajo físico, que siempre está por el preparado físico, después vienen unos trabajos ahora, que antes se llamaba espacios reducidos, ahora lo llaman los famosos rondos, lo entiendo, y después viene lo que vos dijiste, que es el oficio de cada puesto, de cada, que es diferente, un volante de contención no es un volante después que crea que ese volante de contención puede jugar en un 4-3-3, porque ese 8 y 10, el volante por derecha y por izquierda, no es lo mismo que doble contención. Eh, es enseñarle a los volantes por afuera los movimientos, cómo debe de recibir, que trabajen de espalda a la línea, a la banda. Diferente, por ejemplo, el lateral que trabaja de frente a la línea porque tiene que estar hacia adentro, porque el aliado es la... Todo eso, la verdad, Torrado, en los equipos que estuve, en los dos últimos equipos, puedo hablar antes de irme a Egipto, estuve en América, me fui y después estuve en Toluca. Hablo de equipos grandes, equipos de formadores, pero yo veía abajo que no hay un lineamiento. El de la 15 hace lo que quiere. El de la 18, 17 hace lo que quiere. Y juega lo que quiere. El de la 20 lo mismo. Entonces no hay lo que vos bien hablaste para explicarle bien vos a la gente, porque conozco perfectamente eso, lo que era Pumas, porque yo fue la época que yo siempre decía que Puma era el que mayor generaba jugadores, pero tenían un lineamiento desde, no sé, Mejía Barón, eh, el mismo después apareció el Tuca, pero venía de un Bora, venía de un Memo Mari, Vázquez, Memo Vázquez. Memo Papá. Vázquez, pero venía todo de un Maric, y antes de Maric un argentino que fue Renato Cesarini. Entonces, de ahí empieza ese lineamiento que quiero explicar, que no hay en los equipos. Entonces, los formadores que vos decís, hay algunos que sí están capacitados y otros no están. Y por terminar de hablar de esto, se paga muy mal.
Es lo que yo sí, a ver, coincido contigo que en todo club, en toda selección o en toda federación tiene que haber una idea, una metodología clara en donde todos la deban de seguir, en donde todos tengan que tener un lineamiento, como tú bien dices, ¿no? Yo coincido que muchas veces, a lo mejor, si hablamos de un sistema y que todos tienen que jugar un 4-3-3, a lo mejor no estoy 100% convencido de eso, porque a lo mejor, como tú comentabas, a lo mejor en la sub-15 tienes tres centrales muy buenos que si solo juegas con dos centrales, te estás dejando a un jugador que es muy valioso sin desarrollarse por solo jugar un 4-4-2 y todo, solo tienes espacio para dos centrales, ¿no? Entonces yo lo que digo, puedes jugar con tres centrales, pero hay ciertos principios que tienen que estar muy claros para todas las categorías, ¿no? Que si tú decides que tu equipo tiene que ser vertical, bueno, todos en este sistema tienen que mostrar esta verticalidad, ¿no? Que tienen que ser muy agresivos, que tienen que ser dinámicos, ¿no? Que tienen que ser determinados, por poner algunos adjetivos que puedan describir una forma de juego. Pero y después lo que tú mencionas que me parece sumamente importante y relevante para que los niños, bueno, o los jóvenes se puedan desarrollar de una mejor forma es que tengan un conocimiento de los fundamentos, digamos, principales de ataque y de defensa de cada posición. Sí creo que de repente tenemos una carencia muy grande y que cuando, a ver, yo te lo puedo decir, que cuando yo crecí, a lo mejor algunas cosas muy básicas me las enseñaron, pero otras cosas que son muy importantes en la posición en la que yo jugaba, nadie me lo pudo explicar porque a lo mejor no tenían el conocimiento adecuado para podérmelo explicar y que yo lo pudiera entender, lo pudiera ser consciente y luego lo pudiera aplicar, ¿no? No como es, ¿no? Muy tan sencillo de que, oye, si hay igualdad numérica con dos, si estamos jugando con línea de cuatro y nos están apretando con dos centros delanteros, pues no hay superioridad numérica por ningún lado, ¿no? Y si los laterales han subido, bueno, se tiene que meter el contención a sacar la pelota, ¿no? O sea, es muy claro, es muy sencillo. Y muchas de estas cosas pues las entendí, las aprendí ya siendo mucho más grande. Ese es el problema, tenés toda la razón. Enseñar oficio, enseñar, es decir, la calidad de los jugadores cuando están en las visorías o la captación viene. Ahora, ese jugador es verde, lo llamaría yo, es decir, tiene todas sus facultades natas, de genes, y después lo tenés que formar. Y cuando yo hablo de un director deportivo, por ejemplo, cuando usted tenía un Mejía Barón, puedo llamar a un Tuca Ferretti, que ya tiene tantos conocimientos, en mi manera de ver, por ejemplo, yo veo a un Nelson Álvarez y yo ya sé a dónde puede jugar. Es decir, el técnico joven todavía le falta esa experiencia. Entonces, el problema de México que no tiene que entender el dirigente, esa gente que ya fue jugador, tienen un nombre, fueron directores técnicos, da la enseñanza, como se le enseña a los jóvenes, como se le enseña al jugador para que llegue a una primera división, formar más entrenadores también para que después sean los técnicos de esos equipos, porque la mayoría de los que trabajan, que yo vi, jugaron con esa camiseta, fueron grandes jugadores con esa camiseta, pero después no lo veo como técnico, ¿sí me entendés? Sí, Ahí hay algo que está fallando, es decir, voy a Cruz Azul, vos tuviste en Cruz Azul, yo hace años que estoy acá, puedo hablar de Cruz Azul, puedo hablar del Atlante, podemos hablar de Puma, porque Puma tiene un técnico extranjero y antes de este, que fue el ayudante del Turco Mohamed, no pudieron formar como forman jugadores técnicos de la propia institución. Algo está pasando, a eso voy, que esos mismos sí, formadores no tienen a alguien que le diga, hey, te está faltando esto, trabajar esto, hey, acércate al jugador, enséñale al jugador, disciplina sí, pero no es una disciplina, esto es como en la escuela. Yo quería una maestra que me enseñe, no fulbo, o rondo, y no enseña lo que dijiste vos, el oficio del puesto. sí. Sí, a ver, y también creo que hay que distinguir muy bien entre el perfil del entrenador, ¿eh? Porque hay gente que tiene vocación para Claro. dirigir a niños y adolescentes, y hay entrenadores que tienen vocación y que su aspiración es entrenar a nivel profesional. Y no estoy diciendo que dirigir a los más chicos no lo sea un trabajo profesional, pero es distinta
la llegada y la vocación que debes de tener, ¿no? Y coincido contigo. O sea, cómo, para mí lo más importante dentro de, ahora que estoy en un tema de academia, es cómo le enseñas en función a la edad que tengan los niños y a el conocimiento interno de juego que tiene el niño, cómo le vas desarrollando a través de juegos o sí, lo más cercano a la competencia para que pueda pensar y que, para que pueda empezar a percibir estas situaciones del juego, que cuando realmente llegue el partido las pueda replicar porque ya las vivió constantemente durante el entrenamiento y entonces su forma de decidir y ejecutar es mucho más rápida y no digo automática, pero sí inconscientemente se vuelve una inconsciencia de que ya sé, ¿no? Entonces automáticamente es como si manejaras un coche estándar, ¿no? Ya no tienes que voltear a ver los pedales ni la palanca, simplemente ya lo viviste tantas veces que lo repetiste y que automáticamente te sale la decisión correcta y la ejecución correcta porque ya te la enseñaron, ya la aprendiste, ya la digeriste, ya la puedes aplicar constantemente. Pero en lo que vos decís, para ya aclarar y terminar y pasar a otro tema, eh, en esos formadores que hablabas, en lo que yo también veo, que es, por eso necesita a alguien que le diga, ahí, no resultados. Es decir, hay algo que no se dan cuenta. El de la 15 quiere ganar, ¿me entendés? Entonces no le interesa cómo ganar. El asunto es ganar. Entonces no enseña, no forma y juega, por ejemplo, no, hice un gol y me tiro atrás y me pongo a defender. O hay alguno que dice, no, yo juego al contragolpe y por eso menos de buscar jugadores que tengan condiciones, no sé, para decirte un Tevez en Argentina, para decirte un Lautaro, ¿no? Buscan el de 1,87, 1,90 para cabecear y no busca, capaz que dejó afuera en visoría o en captación a un 9 con calidad, como, no sé, acá Hugo Guzmán, Luis Flores, qué sé yo, otra clase de 9, ¿me entendés? Sí, Pero todo pasa porque quieren resultados. Y no hay nadie que le diga, no, 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 pará. En la 15, en la 18, por lo menos en esas dos, que es la formación, el oficio, formame a los jugadores, no resultados. Y ahí viene el problema porque no, nadie lo manda, nadie le dice nada. Yo ahí para cerrar, coincido con contigo. respecto a, Sí. perdón que te interrumpa, Gerardo, y ahorita que estás en un tema de academia, lo sé, en Houston, es muy distinto el tema de una academia a un equipo de fútbol que tenga primera división. ¿Por qué? Porque de arranque al formador ya no está la seducción de la primera división en una academia como si la hay en un club que tenga primera división. Entonces, a mi entender, y un poco basado en lo que están diciendo, lo primero que se le tiene que hacer en una entrevista o cuando llegue un nuevo directivo a un club, a un formador es, a ver, ¿quieres ser formador o entrenador? Partamos de ahí. La mayoría van a decir que son entrenadores, ¿no? Por cuestión lógica. Bueno, aquí vas a ser formador, ¿quieres entrarle o no quieres entrarle? Los salarios son estos y tal vez un esquema de bonos por si hay alguna venta o por si hay algún debut, etcétera, porque lo que dice Ricardo pasa en todos los equipos y entonces dicen, oye, porque me ha tocado hablar y me dicen, oye, chiquis, no me dan la oportunidad de ir a auxiliar de primera o de expansión o no me dan la 20 y mira, fui campeón hacerles entender que el título, en lugar de la copa, sea cuántos jugadores me formaste para la categoría subsecuente. Y en este caso, a todos para la primera división. Ese tiene que ser los títulos, porque luego también los equipos salen a presumir en redes 10 títulos. Sí, no juega ninguno en primera división, no sirve de nada. Sí, a ver, es un tema, sí, a ver, y sobre lo que decía, lo que dices tú, Chiquis, sí, a ver, aquí tenemos esa ventaja de que la academia en la que estamos trabajando es, queremos formar jugadores inteligentes, es nuestro eslogan, queremos formar jugadores inteligentes y competitivos, ¿no? Porque, a ver, sí queremos y nos importa mucho la forma, ¿no? Que la tenemos clara, cómo es que queremos jugar y cómo queremos formar, pero al final también queremos ganar, ¿no? Queremos ganar de una forma, siendo competitivos, ¿no? Porque si no, también puedes caer ahí en una laguna muy grande donde te digan, bueno, no importa que no ganemos, no, 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 sí importa ganar mucho, porque desde un principio nuestros entrenamientos es
competencia pura para que lo puedan trasladar lo más cercano posible a un día de partido, pero con una forma clara que es buscando formar al jugador para que sea inteligente, que tome buenas decisiones y sobre todo que compita al máximo, obligado, no obligado, orillado a hacerlo porque los entrenamientos así es, ¿no? Entonces cuando llegas al día de la competencia, pues te sale muy natural. Y sobre lo que dices, sí, no tenemos este crecimiento, pero también, a ver, o sea, hoy si yo te preguntara, Chiqui, si llegas a un equipo y a una academia, pues seguramente tú quieres ir subiendo, Sí, subiendo, subiendo, subiendo para poder, pues también ver recompensado todo este trabajo que estás haciendo, ¿no? Si yo te diría, oye, sí es cierto que quieres que nada más forme, pero bueno, yo tengo que tener un premio, independientemente que haya bonos económicos o haya un sueldo bien remunerado para que estés enfocado 100% en eso, pero también todo el mundo, o sea, generalmente todo el mundo tiene un ego, ¿no? Y lo quiere ver reflejado en poder estar un peldaño más arriba de lo que llegaste, ¿no? Entonces también, o sea, creo que es parte de la academia y de la estructura de cómo si premias a estos entrenadores que te están dando esta facilidad y te están dando este beneficio de poder generar buenos jugadores que puedan luego representar al equipo en primera división, pero que vayan viendo recompensada toda la labor titánica que hacen. ¿Qué diferencia hay entre por qué usan la palabra academia y no escuela? Es una forma de decirlo, al final pues, es una escuela, ¿no? Yo le puedo decir, es una escuela de fútbol o una academia, ¿no? Al final, o sea, no tiene un nombre específico, pero bueno, pues sí, yo creo que es muy parecido. ¿Tú encuentras una diferencia entre las dos? No, preguntaba si era lo mismo. Sí, sí, pues lo mismo. La verdad, la palabra en cierta manera academia y escuela, a mí me gusta más escuela porque verdaderamente es lo que tienen que entender el fútbol, que es igual que cualquier otra profesión. Siempre digo lo mismo. Un abogado se recibe de la facultad y no va a un juicio. No puede ir al juicio. Primero va a un estudio de abogado y ahí aprende lo que es un oficio, papeleo, cómo se va a presentar ante un juez. El fútbol es igual. Captación de jugadores, visoría de jugadores, los veo muy bien y tienen que venir la enseñanza que vos decías, el oficio y tener la inteligencia de esa escuela, teniendo un director, me imagino que debe de ser vos, director deportivo, vos vas a observar y ver otra de las cosas que yo no veo, eh, una de las cosas que más me está sorprendiendo en México, no sé si los técnicos son muy light o no sé qué. Primero la disciplina que vos hablaste, entonces van a Europa y como ya van a Europa saben que se tienen que disciplinar. ¿Me entendés? Porque es una cuestión mental. Es el mismo ser humano que acá hace lo que quiere y va a Europa y ya sabe esa disciplina porque si no lo echan o lo congelan. Y pierde su gran oportunidad de mostrarse. Punto número uno, que tenés toda la razón. Eso viene porque viene mal ya de genes de los 15, 16, 17 años que no le da la disciplina. Punto número uno. Por eso estamos trabajando mal. El punto número dos, no veo que hagan brillar al jugador. Un director técnico tiene que tener la capacidad, la visión de decir, este puede jugar acá y acá vas a brillar. ¿Por qué? Porque tenés estas características, tenés esta técnica, tenés estas cualidades. Como alguno, que siempre pongo el caso, por ejemplo, de Herrera. ¿Por qué pongo a Herrera? No decía que era extremo delantero. Digo, vení Herrera, vos no tenés las cualidades. Y fue un gran lateral que llegó a la selección. Esos son cualidades también. Por eso necesita los jóvenes directores técnicos, el que ya pasó todo eso, caso mío, ya pasé todo eso. No solamente dirigir la primera división, sino que tuve que ir a una olimpiada y ganar un preolímpico. Entonces trabajé con jugadores de 20 años, de los cuales a mí, y vos sabés que ya tengo esa fama, me gustan más los jóvenes que los jugadores de 25, 26. Cuando te agarré a vos, si para enseñarte a vos te tenía que hacer un cerebro nuevo. No, ya pasó, ya no, porque yo tenía otra forma de ver el fútbol, lo que es, por ejemplo, ser un protagonismo y no tocar de 40 metros que todavía no enfrentaste a nadie. Entonces falta no decir voy a Europa por disciplina, no.
La disciplina hay que empezar a poner acá. Basta de formar. Yo quiero vender como vende Argentina. Y otro de los problemas que tiene México, y no lo quieren entender, en Argentina todos entrenábamos a la tarde, Torrado. ¿Por qué a la tarde? Porque a la mañana teníamos que ir a estudiar, a hacer la secundaria, a hacer lo que estaban en la prepa. Entonces, todas, la mayoría de las escuelas en Argentina es a la mañana, ¿me entendés? Ah, no, acá el de la 17 va a entrenar a las 7 de la mañana. 7 de la mañana. Yo creo que a las 10 ya no tiene nada que hacer. Y muchos no estudian porque a la tarde no hay muchas escuelas. Tienen que corregir, y gente como ustedes que son jóvenes, hacer, no solo, está bien que trabajes allá en la academia, pero hablar con los dirigentes, que ahí estuviste como director, hey, hay que hacer grandes cambios para volver a ser México como hizo a los Negrete, te hizo a vos, a Pavel Pardo, ¿sí me entendés? A Cuauhtémoc, no sé, a Arellano. ¿Cómo? Antes sí salían un Aspe, un Tomás Boy, mirá de qué época te hablo. No es el problema que no tengamos jugadores. Tiene que haber mejor captación, mejor visoría y mejor trabajo. Sí, sí, sin duda. Y a ver, o sea, y mencionas este tema ahorita que decías, el tema de la escuela, ¿no? Y a ver, el mundo ha cambiado y las generaciones también han cambiado, pero hoy en día hay tanta apertura y tanta llegada con la tecnología que para mí es muy importante que la gente se siga preparando, ¿no? Porque el fútbol no sabes cuándo va a terminar. Puedes tener una No, lesión gravísima y de repente te encuentras con que no puedes seguir tu carrera y tu sueño es ser futbolista, ¿por qué crees? No tuve la fortuna de estudiar algo y hoy me puedo seguir realizando como persona. Hoy la tecnología te da esa posibilidad de que, ok, quieres entrar en la mañana porque es una forma de en donde te acercas más al profesionalismo, ok, encuentra las formas de seguir preparando a los futbolistas para que tengan una distinta perspectiva y que puedan tomar mejores decisiones en el campo. ¿Y qué pasaría? Entonces, hoy en día, si tenemos estas herramientas para educar, entonces podríamos meter ciertas materias, ¿no? Que a lo mejor no estén dentro del tronco común de una de un programa académico, pero que a lo mejor sí tiene un impacto en el fútbol, ¿no? Y es, como tú decías, Ricardo, vamos a ser especialistas a los jugadores en los fundamentos. Entonces, a lo mejor si yo te meto una escuela virtual, por poner un ejemplo, y en esta escuela virtual con inteligencia artificial, te pueden ir guiando, vas a tener un tutor y en hora y media, 2 horas al día, vas a poder seguir evolucionando en matemáticas, en historia, en español, lo que tú quieras, en las materias que sean las más importantes. Más aparte, te voy a poder agregar una materia en donde vamos a hacer análisis de tus jugadas, de tus videos, de los mejores jugadores de esa posición y que tú te veas reflejado en eso, pues ya estás teniendo espacio adicional para poder seguir preparando a estos niños para que estén con mejores herramientas para cuando tengan que jugar en un nivel más importante, que ya no tengan esas carencias tácticas que de repente nos encontramos en los primeros equipos. aclaro por último para decir de eso que yo hablaba de la mañana y la tarde de los estudios, bien dijiste para aclarar, la de 19-20, que es la que está abajo de la primera división, no, esa ya está obligado a la Es, mañana. En Argentina es la tercera división, no hay reserva de tercera a primera. Esa trabaja casi o horas antes o en otra cancha, pero está muy, sombra. muy cerca a la primera división. Yo hablo 15 y 17 que están en Chicos. secundaria y algunos van a entrar a prepa. Eso sería mejor que trabajen a la tarde y tengan toda la mañana, porque la mayoría, el 80% diría yo, de las escuelas a la mañana. Y Sí, entonces Argentina, como saben eso, el 80%, que la mayoría, trabajan a la tarde y a la mañana le dan. No, bien claro, me lo pusiste vos, no el que ya está a un paso de la primera división, no, ese ya trabaja a la mañana, pero ese ya generalmente está en facultad, ya pasó hasta la prepa, sí. es decir, ya está en facultad, entonces ese ya es otra cosa y más como dijiste vos, hoy a través de la tecnología hasta pueden estudiar sin problemas en su casa y dar los exámenes nada más cuando es presencial. A ver, por último, haciéndote otras preguntas.
¿Qué encontraste vos? Ahora pasamos a ser de jugador, ahora te pasé a dirigente. Que en los trabajos que hicieron, que hiciste muy bien el trabajo cuando llevaste a Jimmy, ¿no? Que ganaron una medalla, demostrando al fútbol mexicano en la Olimpiada espectacular. ¿Qué viste en las generaciones que después estos jugadores, no es la primera vez, ¿eh? Yo creo que muchas veces nos encontramos que ganamos la 17, ganamos en esa, y después nos cuesta demostrar, porque ahora tengo que escuchar, no tenemos jugadores, pero ¿cómo? Jimmy, vos que estuviste ahí, son los que ganaron la medalla de bronce, son los que, está bien, perdieron con Brasil ahí, entre comillas, que es el mismo técnico Jardiné que hoy está en el América, que mucha gente no sabe que ganó él la copa, la medalla de oro. ¿Cómo? ¿Qué pasa después entonces de ese nivel? Entiendo que es un poco amateurismo, entiendo eso. ¿Qué nos cuesta a profesional? No es la primera vez, te vuelvo a repetir, no es que tuviste vos, sino que ya viene de tiempo, ¿eh? De cuando ganó Ramírez, el Chucho, cuando ganó el Potro, Gutiérrez, no viene de ahora, ¿eh? No, si bien es un problema de raíz y de fondo, ¿no? Como tú bien lo mencionas. No, porque a ver, o sea, vayámonos con las 17 que fueron campeones del mundo. Eh, bueno, la primera generación, muchos más jugadores llegaron, ¿no? A ser hoy o ya retirados, jugadores estelares importantes en sus equipos. Pero la segunda generación, muy pocos siguen vigentes y llegaron a ser jugadores importantes en los equipos en los que participaron, ¿no? Y si te vas a otros países, a lo mejor a mí me gusta compararnos con las ligas que yo considero que son mejores, en este caso las europeas, o Sudamericanas, Brasil, Argentina, que son casos en donde sí les dan salida a sus jugadores y acaban jugando y siendo protagonistas en ligas y en equipos importantes. Pero hay algo que ellos hacen muy bien, o la evolución, o la sensación, o el seguimiento, el acompañamiento que le dan esos jugadores para que no se pierdan. A lo mejor el brinco es demasiado grande al profesionalismo y no hay una liga en donde puedan seguirse desarrollando para que luego puedan competir y no se pierdan ese seguimiento a lo mejor de mental en donde sí empiezas a tener un ingreso mayor, pero no has conseguido nada, no has logrado nada porque luego te puedes perder en el camino, como nos ha pasado con varias generaciones, ¿no? Y también el ver cómo sí, y no estoy diciendo que se le regale espacio a ningún jugador, ¿no? Cómo ciertos jugadores que tienen características importantes que puedan caber en mi modelo o en mi idea de juego, les doy seguimiento y les empiezo a dar minutos para que los pueda seguir desarrollando y no los pierda, ¿no? O sea, creo que, a ver, es algo que tendremos que descubrir entre todos si la Liga de Expansión es algo que, no como se puso en algún momento de 23 años y menores para que puedan tener esa exposición y seguirse preparando para que el brinco no sea demasiado grande y luego se pierdan, ¿no? Pues ahora con la regla de minutos, ¿no? Los equipos se ven obligados a meter a ciertos jugadores para cumplir con esta regla y que no les quiten puntos, ¿no? Pero siempre y cuando sea algo con un objetivo claro, que no nada más los voy a meter para que cumplan cierta regla de menores, sino que los voy a ir fogueando para que en un futuro pues, esos jugadores puedan ser más importantes de la selección mayor. Ya pasó eso, Torrado. Menos de mejorar nosotros, y yo estoy en contra, por eso yo creo que como vengo hablando en contra de los federativos, nadie me va a llamar. Sí, sí, voy a estar eliminado cada vez más, pero los federativos van en retroceso, menos de cosas, hacer lo que vos decís, por ejemplo, para mí, 22 y 11 meses como mucho, si no pondría hasta 21, 21 y 11 meses, como mucho 22 años, expansión, obligatorio, expansión. Extranjero, jóvenes, también igual, en esa regla también puede venir tres máximo, pero jóvenes extranjeros, no 27 ni 28 porque ya me demostró que es un paquete. ¿Y qué pasa? Que es lo que vos dijiste, ya el Tuca lo había dicho y otros técnicos lo había dicho, no es una obligación de un técnico que se está jugando un puesto, porque acá no hay un trabajo a mediano y largo plazo, acá es resultado tras resultado, y lo dije y lo dije,
y me dio ahora la razón que Jimmy iba a ser hasta, no sé, hasta qué año el técnico, vos lo conocés muy bien, conocía a los jugadores. Sí, pero el resultado es el resultado. Y sabíamos, lo habíamos dicho acá en el Babolpismo. Ojo que la Copa América te demuestra, ahí debe andar, el que se mete en el Babolpismo, cuando venía la Copa América, sabía de que eran resultados. Yo jugué una apuesta con Chiquis, que el que está ahí con nosotros, que yo creía que lo que habían exigido era estar dentro de las semifinales, cuarto lugar por lo menos. Y Chiqui me ganó la apuesta porque dijo, no, ni loco llega. Pero ahí estás vos. No llegan porque tengo que escuchar, no sé a qué prensa tengo que escuchar algunas veces, porque no la entiendo. La mayoría de esos jugadores que ganaron la medalla de bronce en una Olimpiada estaban ahí en la primera. Es decir, estaban ahora en la Sí, selección mayor. estaban. Sí, sí, Y estaban, entonces, muchos. ahora no tenemos jugadores. Ah, para. Hace 3, 4 años atrás que ustedes ganaron esa medalla de bronce eran, uff, tenemos una generación espectacular. ¿Cómo? Llegás a la selección mayor y no tenemos jugadores. No es que anduvimos mal, dicen que no tenemos jugadores. Por eso viene Aguirre para, en este fracaso que no hay jugadores, vamos a solucionar el problema. ¿Sabes cuál es el problema, Torrado? Que los sistemas de juego se hace a través de ustedes, de los jugadores. Yo digo ustedes porque yo fui arquero, yo no me puedo meter, pero sí sé en todo mi aprendizaje que los jugadores hacen los sistemas de juego, las características de lo que tenés, de lo que generás. Tenemos que aprender qué generamos en México, a dónde tenemos que generar más, buscar más. No sé, anda a buscar a Oaxaca, a Hermosillo, anda a la otra punta, no sé, pero anda a buscar más jugadores, porque a ver, los arellanos acá existieron. ¿Sí me entendés? Acá existieron los extremos. Yo cuando llegué acá existieron los andianos, los Moses. Ojo, si en la captación o visoría están buscando físico, dinámica, picapiedras, como le digo yo, no, buscá también el habilidoso, buscá el que es habilidoso, no sea siempre que tiene que bajar, no, porque con un habilidoso puedo romper una defensa con uno solo que sepa jugar. Entonces, y lo demostré varias veces. Tuve que poner a un gringo Castro para buscar un mano a mano. No saben usar los sistemas. Entonces, nos estamos bajando mucho y escucho a la prensa que no tenemos nada de jugadores. ¿Cómo? Como les digo a algunos, ustedes no, otro de hoy que es una gran escuela, tenemos que decir que es Pachuca. Entonces hablan de Almada, que es un fenómeno, Pachuca juega un fenómeno, y los dos volantes de contención que tenía Pachuca para salir campeón nunca lo utilizamos, que son el chiquito Sánchez y el que está hoy en Rusia, Chávez. Sí. Ah, bueno, si no sabemos ver dónde se luce el jugador, dónde está sobresaliendo el jugador y después inventás el puesto en una selección, no tiene la culpa los jugadores. No, pero o sea, a mí me gustaría ahí agregar, Ricardo, que, o sea, que sí, o sea, el entrenador hoy en día, yo creo que el fútbol mexicano, por todo lo que ha sucedido, a lo mejor de años previos en donde hubo mucho más cupo de extranjeros, el jugador mexicano, a lo mejor pues el que es arriba del promedio sí tiene espacio porque es determinante y juega. Pero sí creo que el universo de jugadores para el entrenador de la selección mexicana de fútbol no es el mismo al que tú tuviste y no es el mismo al que tuvo Javier cuando dirigió en el 2002, porque en el 2002 y cuando tú estuviste había mucho menos extranjeros y a lo mejor los extranjeros que habían, no, sin menospreciar a ninguno, pues eran de mayor calidad porque había menos espacio para traer mejores extranjeros y había más espacio para mexicanos, ¿no? Entonces, cuando tú estuviste en la selección, no me acuerdo cuántos extranjeros había, pero sí me acuerdo que cuando estaba Javier en la primera etapa del 2002, pues había muchos más mexicanos por obligación de que no tenías espacio para traer extranjeros, ¿no? Y entonces, Sí, pues yo repaso esa selección y bueno, una selección que luego con el paso del tiempo fueron jugadores que estuvieron muchísimo tiempo en selecciones nacionales. cinco era
y hasta cuando yo llegué a jugar a México eran 5 los extranjeros, es decir, la base era decir, por eso tenés toda la razón, esos 5 extranjeros no podían ser banca, ni estar en su casa, ni en la tribuna. Los 5 extranjeros siempre demostraban la base, como desde un arquero, como fue desde aquella época, que Dios lo tenga en la gloria, un Miguel Marín, cuando vino el Calero, vine yo, Celada, Ferrero, si no me olvido, bueno, el mismo Siboldi, es decir, a lo que voy, las columnas, generalmente era la columna vertebral que se hablaba, el arquero, los grandes centrales, quizás los volantes creativos, el delantero. Sí. Hoy tenés toda la razón, al haber cantidades de extranjeros, y vamos a ponerlo bien para que no me sigan contratando, el problema está que si traen el extranjero hay que ponerlo, aunque sea malo, hay que ponerlo, porque si no el gasto, ¿cómo lo justifica? Entonces, aunque tengas un pibe de 20 años que es superior a ese extranjero, van a seguir poniendo al extranjero porque hay entre el representante que lo trajo, al técnico que trajeron, ese es el problema, eso está clarísimo. Pero ese no es un problema de nosotros los extranjeros. Me van a decir, vos fuiste extranjero. Para. No, 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 no. Yo me formé acá, me hice técnico de acá y veo errores como siempre. Nosotros tuvimos, cuando yo estudié en el centro de capacitación, gente, que Dios lo tenga en la gloria, como un Treyes, como un, no sé, Roca, pasaron Cárdenas, Monsiváis, gente, bueno, hoy le preguntás a los que van a estudiar, no tienen a nadie, ni lo conoce su abuela, el que está enseñando ahí. Entonces, entonces tenemos todo es un problema. Entonces yo creo que están, como dicen algunos, una cuestión pura económica, ¿me entendés? Como que están, no les interesa, todo es cuestión económica. Pero Pero tenés toda la razón. yo creo, Ricardo, que ahí son, o sea, yo creo que son puntos estratégicos en donde, ¿no? Una buena, o sea, ¿cómo lo ves? ¿Como una buena inversión o como un gran gasto? ¿No? Yo lo veo como una inversión en donde gente capaz, gente que tenga esa vocación de poder ayudar a formar entrenadores que estén en esos puestos de influencia importantes en este caso en el ENDIT, ¿no? Que es donde estudian todos los entrenadores, ¿no? ¿Para qué los quieres? ¿No? O sea, los quiero enseñando a la gente que va a enseñar a los niños para formar mejores jugadores. Es que bueno, a esos especialistas, a esas personas, hay que traerlos, hay que ponerles en una mesa en donde se pueda hablar de crear una metodología nacional, una identidad para formar los mismos jugadores y que estén bien pagados, bien remunerados, para que estén enfocados 100% en formar y en educar bien a esos entrenadores. Y otra cosa en la que yo digo, a ver, ¿qué pasaría? Tú bien dices, ¿no? La captación. Pero bueno, seamos sinceros, ¿no? Porque hay unos clubes que están más interesados, como ese caso, o sea, si mal no recuerdo, que Pachuca es un buen generador de extremos, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no? Salió Chucky Lozano, estaba Pizarro, algún otro que se me esté escapando, pero eran buenos generadores de extremos. Y Rodríguez, Santos es un buen generador, bueno, ¿quién? ¿Qué uno nuevo. Rodríguez? El joven Rodríguez que ahora se acaba de ir a España, Ok, que jugó 2 torneos de sí. titular, lleva de extremo, sí. Luego, bueno, nos vayamos a Santos, ¿no? Un buen generador de laterales, ¿no? Laterales, sí. Arteaga, Jorge Sánchez, Campos, Angulo, ¿no? Campos, bueno, o sea, entonces, si nos volvemos, si nos especializamos por equipos, imagínate que así fuera, ¿no? Oye, pues, por la idea de juego, modelo de juego, pues a mí me encaja muy bien producir laterales. Entonces, bueno, los laterales de la selección sé en dónde los toca encontrar, ¿no? Y sé que esta idea nacional pues me va a permitir tener laterales que me dejen jugar de alguna forma con una identidad nacional. Los extremos, voy a tener capacidad de ir a Pachuca, va a haber varios y habrá otros equipos que también generan buenos extremos. Y luego, por idea de juego, no sé, por decir alguna cosa, para Juárez le gusta jugar un fútbol directo, entonces voy a tener buenos delanteros nueves, a lo mejor que van a hacer referencia y van a ser más fijadores, que me permitan jugar en largo cuando lo necesite en un torneo importante, en un partido que necesite ese tipo de juego, ¿no? Entonces, o sea, son diferentes mezclas que se podrían aplicar con gente que tenga gran conocimiento, que pueda ayudar
a un centro de formación o de educación de entrenadores a formar mejores entrenadores. Yo estoy convencido que tienes que tener, o sea, hay tres pilares que son importantes, fundamentales para mí en un proyecto: una metodología, una idea clara, una infraestructura, ¿no? Que te permita tener buenas instalaciones, un presupuesto para poder gastar en cosas que sean importantes para poder desarrollar esta metodología. Y la tercera, los recursos humanos, la gente adecuada para poder enseñar y para poder desarrollar a todos los jugadores que estén en una cantera. Ahora, Gerardo, te pregunto, tú que estuviste ahí como directivo, como ya lo dijo Ricardo, ahí en selección estuviste con Jaime en esa medalla, pero también estuviste en otras situaciones también. ¿Qué tanto margen de maniobra se tiene en ese puesto como director deportivo de selecciones nacionales, donde además están los dueños que opinan, que votan, etcétera, con respecto a también ahí terminar de formar jugadores o es ganar o ganar? No sé si estuviste tú en esa, lo tengo medio Sí, borrado con ese tema de Javier Mier también, que después quedamos eliminados allá en Centroamérica. sí, 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 estaba ahí. Sí, ¿no? Estabas también ahí. Ok, entonces, y después salieron después de ese tema. ¿Qué tanto margen de maniobra tienen para esas situaciones? A ver, tienes cierto margen de maniobra, ¿eh? No, no es que tengas un amplio margen de maniobra en donde los resultados no importan, ¿no? Yo me acuerdo que me senté una vez con Javi Mier y con Nacho Hierro y les dije, ok, tenemos una idea clara, ¿no? Tenemos a las personas adecuadas, ¿sí? Les dije, ok, es el camino, ¿no? A seguir, pero sí les dije, sí les dije y hasta se rieron, le dije, si tenemos una forma, pero no ganamos, ojo, ¿eh? El resultado es muy importante. ¿Para qué? Para que pueda seguir teniendo continuidad, ¿no? Y al final, bueno, es un partido que no ganamos y tiene mucha injerencia y mucha influencia en lo que en el futuro de que no pudimos ir a un mundial sub-20 ni a las Olimpiadas que actualmente se están jugando. Pero bueno, se tenía una idea clara de cómo los queríamos desarrollar, ¿no? Independientemente de que es muy difícil en una selección porque pues, vienen de distintas metodologías, ¿no? No es lo mismo de jugar en una América, o a lo mejor tener un jugador que jugaba en Juárez, o a lo mejor un jugador que jugaba en Santos, ¿no? Y los metes en un poco tiempo a una misma cubeta, en donde quieres que jueguen de una misma forma como tú consideras en función a las capacidades y características de cada jugador para un sistema, como dijo Ricardo, ¿no? Entonces, es complejo, ¿no? Creo que sí se tiene que tener un proyecto muy claro. Creo que nosotros lo teníamos con una metodología clara, pero al final necesitas tiempo. Dale. Eso Sí, siempre va a ser un problema, Gerardo, porque hoy lo está viviendo también Duilio, ¿no? Duilio lo estoy de está acuerdo. viviendo y lo estamos viendo, quien garantizó a Jaime Lozano y ahora ya anunció a Javier. Entonces, mientras la gente de fútbol que tuvo experiencia en la cancha, en tema como tú, dirigencia, en tema vestidor, en todo lo que tiene el entorno de esta industria tan compleja, mientras la gente que tenga capacidad para el tema fútbol en todas sus aristas no tenga voz y voto y de verdad injerencia, vamos a terminar siguiendo estancados en muchísimas situaciones. Sí. A ver, yo creo que es una forma de, a lo mejor, no, es encontrar gente, no nada más no solo una sola persona, ¿no? Es una mesa en donde se pueda sentar gente capaz, gente que tenga esta formación para poder generar un, un proyecto, una idea a largo plazo y que no nada más sea la idea de una persona, sino que es una idea de varias personas muy bien reconocidas por la formación y por la experiencia que tienen y que lo puedan desarrollar y aplicar, ¿no? Para que no sea, no, no, es solo una idea de una persona, no, es una idea de muchas cabezas que consideran que esto es lo mejor para el pueblo mexicano y para su desarrollo. ¿Puedo hacerte una pregunta? Sí, El director deportivo, ¿no? Ahora no sé, de repente veo a Duilio, ¿no? ¿Cómo? Si, a ver, digo esto porque después hablamos por qué Argentina o por qué Brasil, Alemania, España, entonces no copian. ¿Quién estaba atrás de Scaloni? Menotti, que Dios lo tenga en la gloria, pero estaba Menotti y de todo deportivo. Menotti fue el primero que después de que perdió en la Copa por penales, que todos ya se fueron en contra porque Scaloni no había dirigido, el flaco Menotti fue y dijo, no, sigue, ¿sí me entendés? Vos
al no, al no ser técnico, y yo soy el director técnico de la selección, ¿qué me puedes decir vos a mí como técnico de la selección? Una pregunta fuerte, te estoy haciendo. No, 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 sí, a ver, o sea, es a lo que voy. O sea, a ver, yo cuando estuve en ese puesto no era, bueno, tengo mi título de entrenador, ¿no? Y con toda la experiencia que tuve, pues creo que No, tengo la voz para poder, ¿no? A ver, y no es para así cuestionar claramente, porque yo creo no, que es la te hago chamba del esta director pregunta, deportivo, pero ayudar y ver desde otra perspectiva otras ideas que le pudieran hacer, de ayuda al entrenador. sí, pero por ejemplo te quiero decir, estaba un Martino, pará, el Sí, director deportivo, si no tiene, a ver, sentarme con Martino, a ver Martino, jugaste con una línea de tres contra Argentina, ¿no? En el Mundial. Y está un Messi, y vos me conocés a mí, que lo que te voy a decir, me parece que lo puedes decir. Cuando yo juego contra una Argentina, contra un Brasil, yo le tengo que quitar la pelota. Siempre dije lo mismo, porque si a eso le dejás la pelota, en alguna jugada te van a ganar. Entonces, ¿cómo no saliste jugando? Si no hay un técnico que le diga, no, se puede salir jugando porque tienen un Messi. Como cuando enfrentamos a Ronaldinho, tiene un Ronaldinho que no va a correr a un para Carmona. marcar, ¿no? ¿Sí? ¿Sí me entendés lo que te quiero decir? Sí, Entonces, si sí, el sí, director deportivo ese no tiene un peso sí, específico conocimiento, claro. y un peso específico para sentarse con fundamento y decir, pará, ojo con esto, ojo con esto. Yo quise ser, por todo lo que me dio el fútbol mexicano, y me dio hasta la oportunidad a la gente de ser el director de la selección, cuando les dije a los dirigentes que están ahora, yo quiero ver los entrenamientos, no de adentro de la cancha, jamás adentro de la cancha, pero de afuera con Duilio, yo todavía dije, y le puedo decir a Jimmy, mirá, trabajá más en esto, lo que dijiste vos en una parte, para ahora ponerlo más específico, te están apretando con dos, eso Alves tiene que saber meter, o Romo, o tirarse a la izquierda y generar esa línea de tres para generar la diferencia numérica. Tiene que tener un peso específico el director deportivo, ¿no? Sí, sí, En o sea, aquel tiene que tener ese momento, conocimiento, ¿no? Sí. en aquel momento, si no me equivoco, con Martino estaba Bordiales. No, bueno, estuve yo y estuvo Jaime, sí, después. Sí. Sí, Jaime fue con él a Qatar, sí. Sí me entendés que tenés que tener, a ver, señor, tenemos que ganar este partido, y tenés que tener ese peso. Por eso algunas veces yo digo, no hay un lineamiento, ¿me entendés, Torrado? Entonces no vamos a crecer si no entienden ese lineamiento de hoy a 10 años. Cuando yo estuve con ustedes dije, mirá desde qué año, 2004, a Decio de María, hay que hacer giras en Europa, no jugar siempre en Estados Unidos. Desde el 2004, estamos 20 años. No, no puede Sí, a ser. ver, y, no so- y a ver, o sea, bueno, tú lo viviste, yo también me tocó vivirlo de cerca, ¿no? Es un tema, no, rocoso ese, pero sí, o sea, si queremos que, o sea, poner a nuestros jugadores a competir al máximo nivel, pues hay que ponerlos a competir contra los mejores, ¿no? Y los mejores, y las mejores selecciones y el contexto desfavorable para que tengan crecimiento no está en Estados Unidos, claramente está en Europa. Yo también Mirá, considero, o en otros continentes, no nada más en Europa, ¿no? Poder ir a África, que rara vez hemos tenido esa experiencia de ir a jugar allá, a ver qué pasa, qué crecimiento va a tener nuestra selección jugando allá. mirá, voy a terminar con esto después que te haga algunas preguntas chiqui, pero voy a terminar con esto. Algunas veces no te llaman para sentarte y explicar esto cara a cara a lo que voy a decir. Quizás vos me des la razón, porque vos también estuviste ahí. Yo agarré después del 2002. Yo creo que no pasa, mira lo que te voy a decir, ¿eh? No pasa por el nivel futbolístico que tengan los jugadores mexicanos. No pasa. Estoy segurísimo que no pasa. Tenemos, aunque nos está costando, lógicamente, que también lo dijiste y lo voy a aclarar bien, esos extranjeros nos está tapando algunas veces que no tenemos el delantero, porque la mayoría son extranjeros, no tenemos el volante creativo, porque la mayoría son extranjeros,
no tenemos los extremos, porque la mayoría son extranjeros, aunque dijiste, te olvidaste de uno que para mí era un fenómeno y sigue siendo un fenómeno, el Tecatito. El Sí, Tecatito. sí, sí, sí. En Monterrey y Tigres también generan esos jugadores. Pero a lo que voy, para terminarla, el problema está en lo mental, Torrado. Yo lo que siento en los 4 años que estuve, y lo analicé tiempo después, ustedes, y pongo ustedes porque son los que juegan, cuando ven que la prensa dicen, nos tocó Alemania, potencia, te toca Italia, potencia, jugamos contra Brasil, potencia, Argentina, el jugador para mí siente que ya si pierde no pasa nada. Al no pasar nada mentalmente, estoy hablando, juega suelto, juegan lo que ustedes tienen, no se atan, juegan porque ya saben que no va a haber una crítica, porque no, ya pusieron que están jugando contra potencia, por eso tenemos que ir a Europa a jugar más, para agarrar, saber jugar con presión. ¿Por qué viene la presión después y a donde todos fracasaron, la mayoría en la eliminatoria? Porque después viene lo al revés de lo que estoy hablando. Viene Panamá, sin desmerecer a Panamá que está creciendo, o viene Costa Rica, y tenés que ganar. Y más si jugás en Estadio Azteca. Entonces, si ya en la semana ustedes, la presión, hay que ganar, hay que golear. ¿Qué pasó? Se atan. ¿Por qué? Por la presión. Esos muchos que no juegan al fútbol no saben que esos nervios te hacen así, como el chiquito de 18, 19 años, lo pones en la primera, y ese nerviosismo le forma el ácido láctico y se acalambra. Lo que me pasó con Guardado, para poner como ejemplo. Guardado ni sabía él que iba a jugar contra Argentina, ni él sabía. Él se enteró a la charla previa del partido. ¿Cuánto duró? El nerviosismo se lo comió y se acalambró, lógico. Ese es el problema que más siento yo por no ir a jugar y roces más afuera. Ir a una gira afuera y ir con la presión y saber jugar con la presión. Ojo, no te puedes venir con goleada ni perder. ¿Sí me entendés? Lo que le está faltando a México. Yo creo, coincido en que es un tema, el tema mental es un tema que se tiene que trabajar, sí o sí, y es un tema de mentalidad de, tú dices, el saber jugar siendo protagonistas o cuando vas a ser protagonista en un torneo o en una eliminatoria, ¿no? No, no, o sea, con el grande no tienes nada que perder y mucho que ganar, y con el chico tienes mucho que perder y poco que ganar, ¿no? Pero hay que saber ganar esos partidos, y hay que saber comportarse y hay que saber y también entender, ¿no? Que hoy en día ya golear es muy No, complicado, ya poder golear a cualquier selección, ¿no? Entonces, no, es difícil o sea, hoy para mí pues, es bien complicado ya, por lo menos todas las selecciones físicamente son muy competitivas y tácticamente, pues, por lo menos defender, si sabes defender, luego es complicado y es lo que pasa, ¿no? En eliminatorias nos tocó vivirlo, cuando vienen a jugar al Estadio Azteca se te encierran, ¿no? Entonces tienes que tener esos jugadores que te ayuden a poder desequilibrar y en un mano a mano que te pueda quitarse uno y generarte una opción de pase o tener mucha paciencia, tener este seniority, lo podría decir de alguna forma, para no volverte loco y al final acabar ganando el partido, pero sabiendo que lo tienes que ganar sí o sí y siendo pacientes y a lo mejor trabajando el partido durante 70, 80 minutos y ganarlo 1-0, ¿no? O sea, sin querer ser nada más de que no, nada más quiero ganar 1-0, no. Yo sí puedo meterle 5, les meto 5, pero que también se entienda que no siempre se pueden meter 5 goles en un partido. ¿sabés qué pasa? Y para terminar, para explicarle un poco a la gente y lo que vos estás diciendo, que hoy es difícil golear. En tiempo atrás se trabajaba más en lo defensivo, entonces dejabas la creatividad generalmente a los grandes jugadores y no se trabajaba tanto en el ataque. Hoy, bien decís vos, al hacerse difícil, ¿por qué? Porque hoy hay una dinámica mucho mayor que antes, creció mucho lo físico. Y lo que tenemos que entender, que cuando a mí me dicen que los laterales me van a solucionar el problema, no, porque yo ayer o veo partidos y cuando se reían cuando yo decía que hacían línea de 6, yo lo dije hace años atrás, que yo
cuando estuve, por ejemplo, en equipos que no podía jugar de igual a igual, yo hacía línea de 6. ¿Cómo línea de 6? Cierro a los dos laterales al vértice del área, derecha e James izquierda, Extra. y los dos extremos venían a volantear. Volantes. Y jugaba un 6-3-1. No me olvido jamás de eso. Y lo he hecho en el Atlante, en algunas veces cuando estaba allá en Cancún. A lo que voy, que lo que hoy el técnico, con un director deportivo que más o menos le diga ahí, no pensás que hay que trabajar más específicamente en movimientos de algunos jugadores, lo que yo ya lo hice con el gringo Castro, que todos se reían, para que el otro jugador quede mano a mano y genere un espacio. Hoy no están haciendo eso, hoy están dejando mucho a la creatividad del propio jugador. Entonces tenés que tener un Manchester City, un Real de Madrid, es decir, un Bayern Múnich, es decir, lo que tienen los grandes jugadores. Pero si no tenés los grandes jugadores, caso por ejemplo la selección, tenés que trabajar mucho hoy en defensiva y la otra que es ofensiva. No hay otra, ¿eh? Ahí nada más, Gerardo, ya para ir terminando, dos temas. El primero, tú con tu experiencia como jugador, como directivo incluso de selección mexicana, ¿qué piensas de ahora de lo que está pasando en Federación, estas eh, incongruencias que hemos tenido en los últimos meses, porque nos ratificaban a Jaime, vino la Copa América que sabíamos que era un examen y terminan por hacerlo a un lado, porque hacerlo a un lado también es decirle, oye, ¿quieres venir de auxiliar cuando te había garantizado la Copa del Mundo? Y que a la semana nos diga, no, es que el ideal es Javier Aguirre y era con Jaime, no, siempre Jaime ya no, el ideal es Rafa Márquez, pero Rafa vive en Europa y Javier va a vivir en México. Todos estos temas de circunstancias que para mí están mal hechas y terminan por pegarle a nuestro fútbol. ¿Qué opinas tú que además ya lo viviste estando ahí? Es complicado cortar un proceso, siempre cortar un proceso, ¿no? A la mitad de él, ¿no? Teniendo en puerta algo tan importante como es un mundial en casa, es difícil, ¿no? Yo creo que cuando tienes una idea clara y un objetivo y un modelo, una forma de llegar a ese objetivo que tienes, se corta, no va bien, ¿no? Entonces, es esta vez replantearte si esta elección es la adecuada para lo que viene y para el futuro, ¿no? No tengo mucho contexto y tampoco mucha información de esta elección de cuerpo técnico, pero yo imagino que debe haber algo que va más allá, que pueda ayudar a ir subsanando, llegar bien al Mundial del 2026, tener una buena participación y que esto también catapulte a la selección con ciertas acciones que se tienen que ir tomando, no nada más en la selección mayor, ¿no? Sino alrededor del fútbol mexicano, para rodear al siguiente cuerpo técnico de más opciones de jugadores que puede elegir para poderlos aplicar en el sistema de juego que quiera llevar a cabo. Para ti es bueno y sano que uno de los auxiliares viva en otro continente cuando el 95% de los jugadores juegan en México. A ver, pues es uno de los temas que, a ver, para mí lo ideal sería, no, que estuviera, ¿no? Y fue de las cosas que yo veía con el Tata cuando me tocó estar con él, Ah, el reunirnos constantemente para poder hablar, argumentar, debatir sobre ciertas posiciones, sobre ciertos jugadores que estaban atravesando por un buen momento o algunos jugadores que no estaban atravesando por buen momento. Creo que esta cercanía con el cuerpo técnico te permite hacerlo, ¿no? Entonces hoy en día existe la tecnología y todo, pero no hay como, a mi parecer, poder estar presente en estadios, viendo actuaciones o muchas veces emociones que solo puedes llegar a percibir si estás en un estadio. Pero es difícil hablarlo a la distancia cuando no tienes mucha información al respecto. Pero bueno, yo te digo como a mí me tocó vivirlo cuando yo estuve ahí. No, pero hay un tema que a mí lo que más, no me da temor para nada, pero me da que pensar, generalmente cuando uno forma el cuerpo técnico, Torrado, generalmente tienen que tener tus dos, o mínimo son dos, de opiniones
que tenemos la misma idea futbolística, la misma filosofía futbolística. Yo siento de que me parece un Rafa Márquez, que lo conozco perfectamente de como jugador, pero sé que viene trabajando en un equipo que es muy a un estilo de juego, el famoso 4-3-3. Y lo vi en la tercera que estaba dirigiendo, es 4-3-3. Carlos Zucker, no. ¿Eh? Carlos Zucker. Sorry, no, perdón. Entonces, a lo que me da un poco, si los dos no lo siento que tengan la misma idea así. Es decir, si vos me decís, Aguirre y lleva, no sé, quizás estuvo un Mario Carrillo, bueno, quizás son la misma idea. Me da el temor de que el cuerpo técnico tiene que tener un lineamiento, porque si uno habla acá, y lo tenés que dejar, acercarse a un jugador o al otro, que tenga el mismo lineamiento, y ese es el único temor que tengo, de que para mí Rafa Márquez viene de una escuela a donde se estaba formando como técnico, de una idea futbolística que para mí no comparte a lo que yo siempre vi de Aguirre. Ese para mí es un tema difícil. Y el segundo tema que toca bien Chiquis, yo dije de que el jugador que está afuera, que lo estoy viendo con visoría, viendo los partidos, o si voy a Europa a verlo, me tiene que demostrar que es muy superior si me dejan entrenar con el jugador que está en México. Cosa que hice con ustedes. Yo no tenía tantos jugadores afuera, hice muchos microciclos. Esos microciclos me daban a mayor entrenamiento con ustedes y sabían cada vez mejor cuál era el sistema, cómo era la forma de jugar y ya al tener más entrenamiento hay un mejor sistema. Entonces, siempre estoy diciendo, dale con lo de afuera, pero el de afuera es mejor, no sé, por ejemplo, Huerta no está afuera. Entonces, capaz que está otro afuera, sí, pero tengo a este acá y puedo entrenar con este. Entonces, pues, no tengo la obligación de traer de afuera. Y termino con esto. Nosotros en Argentina salimos campeón con uno solo afuera. En el 98 o 99 México, cuando llega a la final con la Copa América contra Argentina, ¿cuántos jugadores estaban afuera? Entonces, cuidado con eso de afuera, porque, por ejemplo, ese pibe que venía andando muy bien, Huescas, como un lateral, y se fue afuera. Bueno, sí, se fue afuera, pero fíjate a dónde se fue, ¿eh? A qué liga. Entonces, cuidado, yo no sé si estoy obligado a traer a Huesca porque está. Es decir, es muy, muy claro lo que dijo recién Chiqui, que si yo tengo la observación de los jugadores de acá, quiénes están mejor, quiénes están andando en su mejor momento, son los que tengo que llamar. No, porque está afuera. No, yo ahí, o sea, tengo mis discrepancias con lo que dice Ricardo, porque, o sea, entonces, o sea, los argentinos y los brasileños, ¿por qué tendrían que mandar a todos sus jugadores a Europa, no? O sea, Por yo lo ahí sí económico, considero, por lo no, por eso, y económico. porque el nivel, y por el nivel, ¿no? También, o sea, No, vayamos a lo que ha hecho Estados no, Unidos, ¿no? Estados no, Unidos hoy en día, en su momento, ¿a cuántos jugadores no mandó a lo mejor a ligas y equipos que no eran tan buenos, ¿no? Y entonces con el paso del tiempo estos jugadores empezaron a jugar y empezaron a ser vistos por otros equipos que ya están en Europa, ¿no? Y que ven que tiene una buena adaptación. A ver, yo no dudo que Huescas, sí, hoy llega a una liga menos competitiva que las mejores del top 5 a nivel mundial, pero a lo mejor para un equipo, un Sevilla, es muy atractivo ver a un Huescas en una liga en donde ellos consideran que es más competitiva que la liga en la que jugaba anteriormente y que lo pueda llevar a mi plantilla ya sabiendo que tuvo un periodo de adaptación en otra liga que también le demandó mucha competencia, ¿no? Entonces, yo no sé si una cosa está bien o otra cosa está mal. Lo que sigo, a ver, si no vamos a exportar jugadores, yo sí considero que nuestra liga, o sea, podría ser mucho más competitiva en el sentido, no sé si el formato al cambiarlo permitiera que fuera mucho más competitiva desde la jornada uno, porque si en la jornada uno no empiezas a ganar
pues no entras a la liguilla o por puntos y te olvidas del campeonato, ¿no? Ciertas cosas que si no vamos a exportar jugadores, bueno, nuestra liga tiene que ser una liga mucho más competitiva de lo que ya es. A ver, yo entiendo lo que fueron afuera, el caso tuyo, pero yo veo esto, porque a mí me gusta el fútbol, veo. No te creas que hay muchas ligas mejor que la mexicana. Por ejemplo, vos me decís España. Pero siempre el Real de Madrid, el que le sigue puede ser el Barcelona. Ahora apareció el Girona ese, ok, y el otro es el Atlético. Al cuarto, quinto lugar le sacan más de 40 puntos, Torrado. El Sí. cuarto, el quinto, más de 40 puntos. Entonces a mí me pone que es una liga muy dispareja. Entonces, si vos me decís Inglaterra, yo veo que son partidos muy así. Pero cuando yo veo a Alemania, veo al Dortmund, veo al Bayern, algunos el Leverkusen, de repente, ¿sí me entendés? O cuando me hablaban de, para darte un ejemplo, el Santi, sí, pero juega en uno de los tres mejores equipos que hay y tiene 10, 15 opciones de gol, mientras que otros que estaban en Inglaterra tiene tres opciones de gol o cuatro, ¿sí me entendés lo que te quiero decir? Entonces, por un lado, cuidado que desmerecemos esta liga, sí, porque cometen un error que no hay descenso, eso es un error garrafal, porque tiene que tener también la presión que No, aquellos pero que... yo no la demerito. Yo creo que, o sea, puede ser una liga mucho más competitiva de lo que ya es, ¿eh? Yo no digo que no sea competitiva. Yo creo que con algunos ajustes puede ser una liga mucho más competitiva de lo que ya es. Lo vuelvo a repetir. Me parece que es una liga muy competitiva, que con ciertos ajustes puede convertirse en una liga top. O sea, no estoy diciendo que no, no, al contrario. O sea, pero, o sea, Ricardo, lo que pasa es que, a ver, y al final, ¿cómo acabas midiendo el resultado de la selección? Pues cuando te toca enfrentarte a tus selecciones en mundiales o en, bueno, sobre todo en mundiales, pero no en otras, o en Copas Américas, que tienen otra intensidad de juego, que tienen otro nivel de juego, y ahí es donde te mides. Y si ese nivel de juego o esa intensidad de juego no la tienes durante toda la temporada, pues es muy difícil que la vas a llegar a tener solo con entrenarlo 3 semanas, ¿no? Por eso yo digo que, o sea, de alguna forma, esta intensidad o esta realidad de juego que te vas a encontrar con los europeos, y por eso tú mencionabas de las giras a Europa, en donde puedas jugar contra los mejores y estés más acostumbrado a esa intensidad, pues bueno, tendrás muchas más oportunidades y sí, oportunidades de poderles ganar. Oigan, y a Sí, ver, perdóname, sí, perdimos dos o tres cosas. Bueno, qué bueno que se hizo ahora la Copa América para dejarte a dónde estás. Y perdimos ese roce a nivel club Copa Libertadores. Es decir, teníamos un roce espectacular y lo perdemos. Entonces perdemos por cuestiones económicas, perdemos porque no aceptamos el crecimiento, porque no es lo mismo ir a enfrentar con CACAF que Libertadores. Eso es lo que nos está faltando. Entonces, y para terminar, lo que yo le quería decir, que en Argentina tienen que trabajar en fuerzas básicas, en las divisiones inferiores, porque la cuestión económica es que si los equipos mínimos, 10 equipos o 15 equipos, tienen que generar jugadores, porque si no se funden, están obligados a Ah, generar, exactamente. están obligados, ¿sí me entendés? Ahora, acá no, porque es una cuestión de que no están obligados porque traen de afuera, entonces, pero si estaríamos más en la obligación de generar porque bajas el cupo de extranjeros, lamentablemente hay que decir eso, vas a tener que generar más jugadores. Y para generar más jugadores vas a tener que tener mejores formadores. Y para tener mejores formadores vas a tener que pagar un poco más y hacer un gasto más abajo ahí. Si después sacás jugadores, eso lo recuperás. Algún jugador vas a sacar para vender. Eso es lo que está Es una faltando. inversión, no es un gasto, Bueno, ¿no? Habría que verlo como una inversión, no gasto, porque no es lo que claro, tú dices. Si es inversión en un futuro me va a generar el ingreso de la venta de un futbolista, pues bueno, esa inversión que yo hice en años anteriores, pues ya la vi recuperada y
la vi potenciada, ¿no? Porque no lo voy a vender en lo mismo en lo que le invertí. Lo voy a vender mucho más caro, entonces va a ser una ganancia mayor. Y fíjate lo que hace Pachuca. Por eso también tiene un equipo en España. ¿Por qué? Porque genera jugadores, porque ese fue el chico este que te dije yo, un extremo que yo lo venía viendo, ese Rodríguez, que mucho todavía no lo tenía, pero el que ve un poco de fútbol, ese jugador de Pachuca, ya lo mandó a España, ¿me entendés? Entonces, y vos tenés un amigo que estaba justo al lado tuyo, mismo Cantú, cuando invirtieron y estuvo en el Necaxa. ¿Qué, ¿Por qué invirtieron? Van a invertir, pero trabajando, van a recuperar esa inversión por los jugadores que hacen. Él lo puede explicar. La próxima vez vamos a hablar con Memo Cantú por qué se metió en eso, tu amiguito que tenés. Oigan, pero a ver, ya estamos casi por despedirnos, pero no nos podemos ir sin preguntarte, Gerardo, y no sé si Ricardo sepa o no, ¿ya es inminente tu llegada a los Tigres? Estoy en pláticas bueno, he estado en pláticas, es una posibilidad, no hay nada cerrado aún. Ah, ok, porque ahí leíamos de que Ricardo podría llegar Gerardo en lugar de Toño Sancho como director deportivo a los Tigres. Yo creo que no nos puede decir mucho también, lo entiendo también, evidentemente, se habla incluso de que en esta Leagues Cup lo pueden presentar, y ahí está ya otra vez Gerardo metido en el fútbol y en uno de los equipos más importantes del fútbol mexicano, Ricardo. Sí, sí, sí. Aprendió todo por mí. ¿Qué cree que haga? Que te invite, Ricardo, dile a Gerardo, ahí está. No, no, yo ya. Estamos acá bien trabajando. No, no. Ojo, si mañana a donde estén necesitan ese director deportivo, ver trabajar la 15, ver trabajar la 17, 18, la 20, me encantaría porque es lo que más me gusta, trabajar con los jóvenes, lo que es un oficio, enseñarle que, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, ¿eh? A uno de mis nietos, un técnico me dice, no, es que le falta cuando va a marcar bajar la gravedad de su cuerpo. Es decir, que no le habían enseñado a bajar la gravedad del cuerpo para tener mejor arranque. No enseñan nada. ¿Qué quiere que te diga? Para eso, ahora tengo mis nietos que me dicen. Entonces son las cosas que por eso puedo hablar con un poquito de fundamento de que mejores formadores, pero le falta al formador lo que yo dije de un abogado, como puedo decir, de un doctor, que tiene que tener tantas horas sociales para estar en el hospital, no porque se recibió ya es, no, le falta enseñanza como le falta la enseñanza de la formación al jugador, a los técnicos que hay abajo. Y seguramente, Gerardo, si llegas a los Tigres, ojalá se pueda hacer ese tema que le ha costado trabajo al equipo de Tigres, sacar jugadores por el poder adquisitivo que tienen para pelear títulos, pero ahí también es tema de resultados y evidentemente lo sabrás que lo más importante, más allá de un proyecto que puedas presentar, es la gestión, porque la gestión en ese equipo tan poderoso, con tanta influencia con su afición en Monterrey, con la prensa en Monterrey, con los directivos que pelean con qué está haciendo Monterrey, qué tenemos que hacer nosotros, infinidad de cosas. Seguramente lo más importante es la gestión en este tipo de equipos. No, lógico. Considero que sí, en un equipo importante sí tienes que tener una gestión, pero a ver, regreso un poco a lo que comentamos en algún momento, ¿no? Si se llega a dar este caso, para mí es muy importante tener una metodología clara, ¿no? Si hablamos más de fuerzas básicas, una metodología clara a implementar, ¿no? Con una infraestructura, ¿no? Adecuada y con las personas adecuadas para poder llevar a cabo toda esta metodología, ¿no? Y claramente, pues, rigiéndote mucho por los valores de la institución que haya en ese momento, ¿no? Y con un técnico también que eso lo pueda reforzar en primera división, que ahorita está Pauno, que en Chivas lo hace, pareciera que es un técnico que si hay jóvenes capaces, los pone a jugar, porque eso es importantísimo. Sí, claramente, en un proyecto necesitas tener ¿no? Esta conexión entre el primer equipo y las fuerzas básicas para poder
¿no? Darle continuidad a todo lo que estés haciendo abajo, ¿no? Entendiendo claramente los procesos adecuados en los tiempos correctos y que pueda tener un valor agregado, una inclusión de un jugador de fuerzas básicas. Mira, voy a terminar con esto. Por ejemplo, hay dos equipos, de los cuales debe haber más de 4 millones de habitantes, me imagino, en Nuevo de Nuevo León, en Monterrey, ¿no? Es increíble que saquen tan pocos jugadores. Ojo, en Argentina, fíjate que como yo tengo contactos con allá, en algo que no lo tenemos en cuenta. En Argentina, ya en lo que es capital, alrededor de la capital, el caso Lanús, Banfield, el caso de Racing, Independiente, Boca, River, ya no hay potrero, no está el llano, que antes había más potrero, más llano, ¿me entendés? Ahora, entonces no hay. Entonces, la mayoría, si vos ves a Álvarez y a todos los jugadores, están saliendo de las provincias. ¿Por qué? Porque todavía en las provincias no está, está el llano, está el potrero que le decimos nosotros, y de ahí captan todavía los jugadores que pueden jugar sábado y domingo, que no están todavía en divisiones inferiores, y de ahí hacen las captaciones. Y están sacando el 90%, te voy a decir, es fácil. No te digo el 100%, bueno, sería algo, pero el 90% están saliendo de las provincias porque todavía hay ese famoso potrero. Cuidado con eso. En Monterrey no sé si todavía sigue habiendo, no sé, universidades que jueguen o ir a ver, pero tienen que hacer mayor Sí, captación, mayor visoría y trabajar más porque están sacando pocos jugadores. Vos lo sí, estás viendo. el tema scouting se vuelve un tema muy Con importante las para muchas poder escuelas que captar hay, a mejor talento. muchas escuelitas hay ahora, pero en las escuelitas algunas veces más por la cuestión económica que generar jugadores, ojo. Sí, listo, Ricardo. Ya nos tenemos que despedir y agradecerle a Gerardo. Dale, Gerardo, un gusto para todos nosotros, para el abolpismo, de haberme dado este diálogo, este mano a mano. Espero que siga viendo dentro del fútbol, que le des toda tu experiencia, tu currículo, que al margen que tenés. Son ustedes ídolos, figuras que jugaron, tuvieron esa camiseta puesta en la selección, y eso siempre los jóvenes admiran, ven, y todo lo que ustedes digan puede ser un gran camino para todos los jóvenes. Gracias por esto, te mando un fuerte abrazo y espero que, bueno, que te salga de esa academia y venía a Tigres a trabajar y hacer crecer el fútbol mexicano. Déjalo a Memo Cantú, déjalo a Memo Cantú. Muchas gracias, Ricardo Chiquis, por la invitación. Un gusto, un placer siempre poder platicar con ustedes y bueno, con la idea de poder seguir creciendo, ¿no? Como persona creo que es de las cosas más importantes, y poder seguir aportando valor en donde quiera que uno esté, ¿no? Una última pregunta. ¿Vas a ser dietotécnico? No, no va a ser director técnico. Bueno, también. Era una pregunta. No, no, no voy a ser director técnico. No. Y bueno, pues si te gusta ser director deportivo, ¿cuál ves la diferencia? ¿Por qué no te gustaría ser director técnico? No, porque es diferente, ¿no? Creo que hay diferentes roles, responsabilidades. Si bien es cierto que tienes que tener cierto conocimiento, bastante conocimiento para poder ayudar, acompañar y cuestionar al director técnico, las rutinas y ciertas responsabilidades son totalmente diferentes, ¿no? Y me llama más el tema de la dirección deportiva que la dirección técnica. Muy bien, perfecto. Muy claro. Gracias, fuerte abrazo. Gracias, Gerardo. Venga, un Saludos. abrazo, chiquis, que estés bien. Abrazo, Abrazo. Ricardo. Que Bye. estés bien.